Hola de nuevo, hola, saludos a todos y a todas las que nos seguís en estos pequeños vídeos de presentación de los talleres de ISAR que tenemos cada segundo domingo de mes para todos los socios y socias y bueno, y para todos y todas aquellas que os queráis apuntar. En esta ocasión tengo el placer de tener un encuentro y de saludar a Asdrúbal Moreno que conecta con nosotros y con nosotras desde Chile. Muy buenas, Asdrúbal, ¿cómo estás? Hola Itziar, muy feliz, muy emocionado de estar acá, de la invitación que me has hecho, de ser parte de esta iniciativa también de los webinars en español a través de ISAR y muy contento de esto que estamos elaborando, co-construyendo entre Eh, todos. Os diré que Asdrúbal es Global Director de Chile. Recientemente, bueno, pues en esta función de representación que, como sabéis, pues hacemos cada uno de los Global Directors en todos los países en los que ISAR está presente. Viene a sustituir a quien estuvo durante muchos años, así que le damos doble bienvenida a Asdrúbal, bueno, nuevo compañero en este equipo, con el que seguramente que nos vamos a ver muy pronto en unos directos o en unos programillas que queremos hacer sobre astrología, los tránsitos y que esperamos empezar en breve. Estamos calentando motores, ¿verdad, Asdrúbal? Así es. También como muy agradeciendo que sí, soy Global Director de hace poco. Estoy sustituyendo a la antigua que tuvo muchos años, fue Paulina Peñafiel, la Ujú. directora del CACH, del Centro Astrológico de Chile, donde ahí también soy docente. Y nada, muy entusiasmado, Itziar, de que sigamos construyendo y haciendo estos videos y haciendo la expansión de la astrología en lo que es el habla hispana. Eso es, ¿no? Contribuyendo, como nos gusta decir, a la divulgación de calidad de esta ciencia sagrada que no Exactamente. ha dejado de actualizarse desde tiempos inmemoriales y que ahora estamos, bueno, pues como en un proceso, ¿no? Muy interesante que estamos, en el que estamos, al menos yo, ¿no? Participando a la vez que aprendiendo y Sí. contribuyendo, pues, con esto que sabemos. Pero bueno, hoy el protagonista eres tú, Asdrúbal. Vamos a tener el taller el próximo domingo 12 de junio. Luego vamos a informar un poquito más adelante y, como siempre, a pie de página del día, de la hora y de la temática. Pero bueno, primero para saber un poquito de ti, Asdrúbal, cuéntanos cómo llegó la astrología a ti, qué es lo que estás haciendo, cuál es tu recorrido, qué papel juega la astrología en tu vida ahora mismo. Súper. Bueno, para tratar de ser breve, que de mucha historia en el fondo, mi encuentro con la astrología desde muy joven. Yo tengo Ujú, actualmente 43 años y mi primera lectura de carta astral fue a los 18 años. Mi primer contacto con un astrólogo, muy joven también. Y yo recuerdo un juego de mesa, así como Monopoly, como esos juegos de mesa que había en casa, ujú, que eran de cartas astrales. Y el único que jugaba con eso era yo. Entonces ujú, había como la carta y se ponían como pelotitas como los planetas, y habían como unas cartas, y había como una manera como de levantar la carta manual. ujú, Y yo tengo ese recuerdo muy vago, pero sé que estaba ahí y lo conversé, de hecho, hace un tiempo con mi mamá. Mi mamá me dice, mi hijo, sí, en efecto existía eso, mi hijo, pero nunca, y después desapareció. Nadie sabe qué pasó con el juego, si se regaló, si no se regaló. Fue muy una experiencia que yo la reviví después de cuando me encontré con la astrología. ujú. Y desde los 18 años encontrándome cada año con astrólogos, tuve astrólogos por muchos años, habían años donde no me hacía la carta, se me olvidaba y así, pero desde que yo encontré, siempre como consultante. Ujú, Y fue hace ya unos 10 11 años donde me encuentro en una consulta con una astróloga que falleció, una amiga muy querida. Ella me dice, oye, ¿no has pensado en estudiar? Sí, porque mi camino de coaching también como coach, en esta consulta ella me dice, oye, ¿no has pensado tú em, estudiar también algo como alternativo? Cuando yo digo alternativo, ¿como qué? Le pregunto, y me dice como la astrología o el tarot. Yo le digo, ujú. no, eso no. Yo creo que no, eso no es para mí. Tenía una idea yo distinta de lo que era la astrología o también el lenguaje arquetípico del tarot. De casualidad me quedó como la duda en esa conversación, que fue una consulta astrológica, y me encontré con el Centro Astrológico de Chile, y Ujú, fue como, ¡pac! Nada. Entré a estudiar, ahí conocí a Paulina Peñafé, que es la directora, la fundadora del Centro Astrológico de Chile,
Y fue como, no sé si la astrología me encontró a mí o yo la astrología. Y cuando empecé a empezar a saber de qué se trataba, empecé yo a mirar mi mapa, después de muchos años Ujú, en consultas y sabiendo de lo que se trataba como consultante, esto me abrió un mundo de posibilidades, fue como una especie de caleidoscopio para ujú, seguir en el proceso de conocerme, de autorreconocerme, de entender. Y cada vez se fue siendo más intenso, más intenso, más intenso y bueno, em, no he parado desde entonces. Actualmente soy docente de planta en el Centro Astrológico de Chile, ujú, trabajando de cerca con el equipo, con los otros profesores y con Paulina Peñafiel, que es la directora. Y ha sido, es como una espiral evolutiva, expansiva, donde cada vez como es como no dejar de estudiar. sí, Sí, no deja de estudiar, cosa que también me sorprendió porque cuando era más joven, como que no era mi fuerte estudiar, ¿sí? ujú, Me gustaba mucho como el colegio y acá dije, wow, entré en un mundo donde lo que más tenemos que hacer es leer, estudiar, entender, comprender, asociar ujú, y ya, bueno, vengo del mundo de la ingeniería, soy ujú, ingeniero, ujú, trabajé muchos años en operaciones, en organizaciones, en una cosa más saturnina, por decirlo de alguna manera, ¿no? ujú, Como más. ujú, Y hoy día me dedico 100% a lo que es al campo de la astrología, como docente, como consulta, como ujú, investigador también. Ahora, bueno, representando como Global Director de ISAR, lo cual es un honor gigante, me siento muy afortunado, y se ha convertido en mi vida hoy día. ujú. Después de los ciclos. Y han pasado ya 10 11 años ya que nunca lo imaginé. Nunca lo imaginé. Empezó como un hobby, empezó como una curiosidad y realmente se transformó en una manera de vivir. Ujú. Sí. Bueno, y como has descrito, empezó como un juego, ¿no? Estaría muy bien recuperar el nombre de ese juego. La verdad es que Sí. sería como apasionante el poder investigar a ver cómo se llamaba ese juego. Y, Me he quedado ahí y- con esa imagen, ¿no? sí, sí, y yo lo recordé después. Yo lo Ujú, recordé después de este camino. ujú, Entonces, incluso mi hermano menor, que tiene una memoria gigante, le pregunté hace poco, le dije, ¿tú te acuerdas, mi hijo? Mira, como que sí. ujú, Entonces pero yo sé que ese juego estaba, era un tablero en la carta astral, se ponían los planetas y bueno, claro, empieza como un juego, empieza como una curiosidad en el Una fondo. muy buena alternativa al Monopoly, ¿no? Entonces, Sí, cómo empieza todo, ¿no? Y cómo se va hilando ese camino paso a paso. claro, Pues después de esta introducción ya sabemos un poquito más de ti, Asdrúbal. Efectivamente, ahora mismo estás, ¿no? Colaborando, bueno, dedicado profesionalmente a lo que es tu pasión y tu vocación. Y vamos a ver si dejamos un poquito de ese granito de arena compartiendo en el webinar sí, del 12 de junio para, bueno, que es un webinar que como ya sabéis es gratis para todos los socios, todas las socias, pero que se puede contratar por 9,99 $, si es que alguien solo quiere ver ese webinar. Siempre decimos lo claro, mismo, ¿no? Que la cuota anual de socio cubre con creces los 12 webinars del año e total, incluso da acceso a los webinars en inglés, a toda sí, la biblioteca y a toda la red, ¿no? Que supone ISAR. Y que no, porque ISAR no es solo para profesionales de la astrología, es para claro, aficionados, para estudiantes, para alumnos. También hay estudiante, becas, claro, ¿no? También hay sí, becas. sí, sí, Va a haber ahora en Denver, Colorado, un encuentro, que es el encuentro ujú, anual que ha estado parado por la pandemia presencial, pero vuelve este agosto ese congreso que ISAR organiza cada año y se recupera la presencialidad con un montón de astrólogos y astrólogas de calidad. Así que también ahí lanzamos esa invitación sí, 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 para ese próximo se lo evento. pierdan los que puedan ir. Y nada, pues ahora simplemente, pues cuéntanos de qué va a ir el webinar, así sin contarnos mucho, pero justo la semillita para dejar los dientes Sí, largos e invitar, animar, ¿no? A que quien nos esté escuchando se apunte. sí, Cuéntanos. como el titular en el fondo, dejemos el titular como instalado. Ujú, Y el titular es como, el nombre del webinar es los aspectos astrológicos, ¿sí? Los ujú, aspectos astrológicos, los aspectos mayores, ¿sí? En ujú, específico los mayores, no voy a entrar en los menores, los aspectos mayores y la historia que nos cuentan. ujú, Sí, es decir, a mí me gusta mucho como los relatos en el fondo, ¿no? Como las metáforas, las imágenes. Y ujú, siento que los aspectos es algo
que todo astrólogo conoce, ¿sí? Que Ujú, todos los estudiamos, y a veces queda un poquito como se puede profundizar siempre más. Y ujú, es re importante porque finalmente cómo se comunican ujú, nuestros planetas o no, ujú, ¿sí? Y desde dónde, cómo lo hacen, vestidos de qué hablar, ¿sí? Entonces ujú, va por ahí, Cher, va como, armar un relato, cómo decir, como cuál es mi historia de mis aspectos en mi carta, de mis aspectos mayores, ujú, que ahí hay una información gigante. La carta, como sabemos, nos puede dar, tenemos miles de técnicas, cientos de técnicas antiguas, nuevas, etcétera, que podemos combinar que nos pueden dar un desmenuzar muy grande. ujú, Pero esto es como, a mí me gusta también ir como a lo básico, como a lo elemental en el fondo, ¿no? Como cuando ujú, vemos elementos en cartas que a ujú. veces ya nos abre una conversación gigante. Yo es decir, tengo un déficit de tierra en mi carta, ya Puede dar para toda una consulta, puede dar para ¿verdad? toda la consulta, ¿cierto? Ujú, ujú, Entonces, y siento que con los aspectos también, y lo he investigado mucho y me gusta, me ujú, gusta como te decía, esto de armar relatos, porque son maneras también distintas. Esa es lo que a mí me sirve, como esa historia. ¿Qué historia cuenta mi carta? ¿No? Como ujú, cuál es el relato que se va armando con estas comunicaciones ujú. a través de los aspectos. Ujú. Y que algo que yo creo que es como que nunca es o sea, iba a decir como que nunca es suficiente en el sentido de que de que tú apuntabas, ¿no? En la idea de que siempre se puede profundizar más, pero también un poco en la idea em, de como de colocar, ¿no? De colocar toda la información que pueden dar los aspectos. No son fáciles los aspectos. Cuando No cogemos son. uno, ¿no? Al menos en mi opinión, no sé cómo lo ves tú, Asdrúbal, pero y si cogemos un aspecto podemos llegar a entenderlo. Vale, un poco abstracto, ¿no? Luego la dificultad de llevarlo a lo concreto de la carta, pero sobre todo cuando están todos los aspectos juntos, ¿no? O sea, a veces incluso esa conversación entre dos planetas, vamos a decir, por ejemplo, Marte y Saturno, a veces diferenciar, ¿no? Entre la oposición, la cuadratura, la semicuadratura, las esquicuadraturas, como, bueno, vamos a ver, pero Claro. cuál es el matiz, ¿no? Y cuál es la diferencia. Entonces yo creo que tu propuesta es altamente interesante porque a mi modo de ver los aspectos vistos y vueltos a ver y vistos desde distintas miradas y desde distintos lenguajes que al final cada uno de los astrólogos y astrólogas pues usamos nuestro propio lenguaje puede aportar algo más de luz, ¿no? En terminar de colocar algo que se quedó en lo abstracto y que a lo mejor puede bajar algo más Claro. a lo concreto, ¿no? Como propuesta me parece altamente interesante el hacer esa revisión, ¿no? De los aspectos. Igual la parte más técnica, más farragosa, por un lado, pero que son un poco la clave, ¿no? Claro, porque es como yo también pienso como a veces con tanto disponible, Ujú, hay- o sea, yo siento que lo simple a veces es lo más complejo. ujú, Entonces, ujú, irnos a lo que es un ABC o lo simple o la base es a veces no es tan sencillo de ejercer, ¿no? De repente nos vamos como con las cosas como más, un poquito más rebuscadas o con la nueva técnica que leí y sí, entonces esto es como simple, esto es la base. ujú, Entonces, si no tenemos claro eso, lo demás se complica también porque al final todo está relacionado, pero también tiene un origen, también tiene un simbolismo, también hay una cosa astronómica, geométrica, ¿sí? Y ahí se va desarrollando como el concepto de, pero yo puedo decir oposición, dos puntos, dice, ¿pero qué es eso? ¿De qué ujú, trata? ¿Por qué? ¿De dónde? Y ujú, eso es ahí como a la base. Y cuando lo hemos dice, oye, sí, es como lo básico, lo simple, sí, lo básico, te dice, sí, pero no es tan sencillo lo básico a no. veces, ¿no? No, no lo es, eso es, eso es. Bueno, pues volvemos con este webinar a la carta natal, porque veníamos estuvimos con Alejandro Lodi el mes pasado viendo toda la información sobre un webinar magnífico sobre el ciclo Júpiter-Neptuno y Mm, nos íbamos a este área de la astrología mundana. Luego estuvimos en el mes anterior, en abril, con María Blaquier y estuvimos viendo la astrología astrología horaria, horaria.
ella domina de manera magistral y volvemos de nuevo a la carta natal, ¿no? Un poco a las entrañas, a lo personal, a lo individual. Así que luego ya volvemos de nuevo el mes que viene, nos veremos con astrología médica, o sea, aquí vamos como las olas, ¿no? Navegando de una Vamos disciplina a otra, navegando. pero me gusta cuando volvemos a la carta natal, porque al final aquí es donde podemos conectar, ¿no? Con nuestra carta y con aspectos individuales y personales de cada uno. Claro, sí, y también es como mi área en el fondo, por decirlo, Ujú, la carta natal, la parte humanista, psicológica, como que sí. es es mi área, es la que me gusta en el fondo. Magnífico. Pues bueno, pues ahí estaremos, no os lo perdáis. Buenísimo. Asdrúbal Moreno, Global Director de ISAR de Chile, formador, astrólogo, tarotista, coach, eh, mm, proveniente del hemisferio izquierdo y la ingeniería, haciendo este mix mágico, ¿no? De lo que es el dominio de la razón y de la magia, que va a compartir parte de su sabiduría el domingo 12 de junio, en 2 domingos. No os lo perdáis. Los aspectos en la carta natal como algo mega interesante para verlo desde distintos puntos de vista y trabajarlos hasta que podamos llegar a entender qué es lo que esconden y qué relato nos cuentan, Y qué relato, claro. como dice Asdrúbal. Muy bien, pues nos vemos, muchísimas gracias Muchas gracias, Itzia. y ahí estaremos con todos y todas vosotros el 12 de junio. Un abrazo, chao. Chao.